Vi esta foto en las redes y me trae muchos recuerdos, los cuales quiero compartir la experiencia que personalmente tuve con cada uno de ellos. Aquí tenemos a Gigi Ávila y aquí tenemos a John MacArthur, que ayer falleció. También te quiero compartir lo que cada uno o ellos dos representan para la fe judeo-romana cristiana. Cristo viene como su esperanza y su mayor mensaje a través de su ministerio. Y John MacArthur también, a través de sus enseñanzas, el rapto y el arrebatamiento, como una de las esperanzas que, según hasta hace poco tiempo, él estaba seguro de que estaba pronto a suceder. Entonces, te comparto las experiencias y después termino con unos pensamientos concernientes a la esperanza o a lo necesario que es entender la realidad siempre presente. Recuerdo que desde que nací en una tradición cristiana, en una religión. Mi familia pertenecíamos a una denominación pentecostal y mi abuelo fue una persona que se destacó mucho en la denominación internacionalmente y era bien reconocido. Yo como joven iba a representar a Puerto Rico hacia Chicago en una serie mundial. Tenía como unos 16 años y recuerdo que en la fila para uno entrar al avión me di cuenta que Gigi Ávila estaba en la misma fila. Y fui a donde él y lo saludé y le pregunté que si él conocía a mi abuelo. Y cuando le dije el nombre de mi abuelo me dijo, pues claro que sí. Y en cuestión de unos minutitos así hablamos, pero recuerdo que él me preguntó, ¿y tú estás listo? ¿Estás preparado? La trompeta está a punto de sonar. Y yo recuerdo, como joven, uno como así. Recuerdo, sí, yo sé, y esto y lo otro, y él, alístate. Y esa fue mi experiencia. Imagínate, y uno a punto de montarse en un avión y ahí, ay Dios mío. Pero esa fue mi experiencia. Con John MacArthur, acá en la ciudad donde vivo ahora, él pertenecía a un ministerio que se llama Ligonier, con también el otro ministro que también falleció, R.C. Sproul. Y cada año tenían unas conferencias aquí en Orlando. Y yo asistía. Y en una de las conferencias, después de ellos haber terminado, le dijeron al público, le hicieron esta pregunta. Querían regalar uno de los libros que él había terminado, él junto con R.C. Sproul habían escrito. Y le preguntaron a la audiencia que quién tenía una llave, es como decir, la llave más fuera de lo común, la persona que tuviese un llavero con una llave diferente que pasaran al público que iban a ganarse el libro. Y yo, como soy baterista, siempre tengo en mi llavero una llave de afinar la batería. Y pasaron como unas 10, 12 personas y ellos examinaron cada una de las llaves, los chaveros. Y yo fui el ganador por una llave similar así. Y tuve la oportunidad de también, en cuestión de unos minutos, recibir el libro que tanto él me firmó, me dedicó, con R.C. Sproul, darle las manos, y prácticamente esa fue las experiencias, como decir en breve, que tuve con estas dos personas que han sido significativas en nuestro contexto de nuestro mundo y para mí en la trayectoria o camino de mi vida han sido bien reconocidos, influenciaron mi vida en etapas. Y más aún, ¿por qué? Por la esperanza que ambos siempre a través de su mensaje contenían. La esperanza de ver el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo. Y quiero terminar entonces con esa verdad. ¿Por qué? Porque entonces aquí es donde parte mi
desasociación con la fe y la teología o la interpretación de tantos versículos que a través de la interpretación teológica de la fe judeo-romana cristiana se tienden a interpretar literalmente, y por eso la esperanza de que algún día Cristo vendrá o la segunda venida de Cristo se dará. Y vemos como Él partió, o como personas me han dicho, no, pero él experimentó la segunda venida de Cristo cuando murió, al igual que dirían para John MacArthur. Pero según la tradición y la fe, ¿ves? La esperanza es de ver de que serán acontecimientos reales, visibles, cósmicos, sobrenaturales en los cielos. Y según la esperanza, ¿ves? Cada uno de ellos partió de este mundo. Y la pregunta es, ¿y qué si la venida de Cristo siempre ha sido, siempre es y siempre será una verdad interna en el ser, por ser espiritual? Tiene que ver con una transformación radical que sucede en un instante dentro de uno. Y que así tanto las cartas de Pablo como los evangelios, en un lenguaje metafórico y simbólico, lo expresan. Lamentablemente, ellos, según la fe, forman parte de la interpretación judeo-romana cristiana teológica al mundo occidental, y no teniendo en cuenta el origen de estos conceptos, ideas, principios y verdades espirituales que son universales y que no tienen que ver con religiones o interpretaciones humanas, sino que a través de la historia de la humanidad, para elevar el estado de conciencia de seres humanos, esto que a través de las cartas de Pablo o los evangelios se le llama como la venida de Cristo o la segunda venida de Cristo, o cuando el Hijo del Hombre venga, o cuando Jesús vuelva, o cuando Cristo aparezca. Todos esos términos, frases para describir una transformación en el ser, para describir cuando uno en su estado de vida presente pasa de una conciencia que a través de sus acciones no demuestra la comunión con la esencia de la vida que llamamos Dios, con la esencia de la rectitud, del bien, de la pureza, de la verdad. Y lo que uno en vida demuestra con las acciones y cómo uno es, la ausencia de Cristo. Cristo representando la chispa divina en uno. Cristo representando, como Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45 nos dice, Cristo es espíritu que da vida. La venida de Cristo es para describir no a alguien que físicamente vendrá de los cielos, sino el lenguaje metafórico que a través de la historia utiliza para describir cuando dentro del ser humano se pasa de la ausencia de la mente divina en el ser humano ahora a la presencia. ¿Ves? Por eso la venida de Cristo es la presencia formada en el ser humano de la mente de Dios en él, que ahora dirige su contexto, y su estado divino es en el presente el deseo de imitar a Dios en todo.